Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en Contrapunto TV, que sale al aire todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Hoy tenemos un tema que va a ser de gran interés, porque vamos a hablar sobre las candidaturas frustradas o precandidaturas frustradas y precandidaturas polémicas. Particularmente ha habido algunos casos muy escandalosos, sobre todo porque han exhibido mucho el modo de hacer política de los partidos. Para comentar estos temas, pues tenemos aquí a dos expertos, ¿verdad?, en la materia, que además de ser expertos han participado como precandidatos, como candidatos de partidos nuevos o de partidos de gran tradición de alcance nacional. Y bueno, pues seguramente ya los conocen, pero no obsta volverlos a presentar. Pues tenemos aquí el gusto, placer, el honor de que esté con nosotros Antonio Mondragón, politólogo de toda la vida, que ha participado en diversas organizaciones políticas y pues tiene una gran experiencia y autoridad en el tema. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, Enrique, y muchas felicidades, porque es la primera vez que nos vemos en el año. Así es. Claro, Antonio, que sí. Y bueno, pues naturalmente, y qué bueno que esté presente todos los miércoles, Oscar Valencia, que como ustedes lo conocen, preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México, que ha participado en procesos electorales por Acción Nacional y que también tiene una gran autoridad en el tema, y me da gusto que esté con nosotros. Gracias, Enrique, es un gusto estar como siempre todos los miércoles contigo y hoy con Antonio. Un abrazo también para Muchas gracias. Bueno, amigos, pues comencemos, entremos en materia. ¿Con quién queremos empezar? Con Margarita Zavala. ¿Les gustaría empezar con ese tema? Yo quiero aclarar el tema de las candidaturas frustradas, y si Antonio y yo somos especialistas en el tema. Yo creo que sí, pero pues más en contra de nuestra voluntad que queriendo. Bueno, quiero decir antes de entrar en materia, dar algunas, me preguntaban sobre cómo están las fechas, y es importante por diversas razones. Ustedes saben que el año electoral empezó en octubre y se han ido cumpliendo diversas fechas fatales. Para todos los que nos siguen, les debe de interesar una fecha, que es el 15 de enero, que es el último día para actualizar la credencial de elector. O sea, mañana. Como quien dice mañana. Entonces, si alguno tiene que actualizar su credencial, vaya corriendo a una oficina del INE. Ustedes saben que también se puede sacar por internet una cita, pero ya es mañana. Otra fecha que acaba de iniciar tiene que ver con los precandidatos, con las precampañas. Todo ello comenzó el 10 de enero y tiene como fecha fatal el 18 de febrero. Entonces estamos ahorita en ese proceso, y por lo mismo ya han sacado la cabeza diversas personalidades políticas que quieren participar en el proceso electoral, y justamente ya en estos inicios pues ya se han dado algunas situaciones que podemos decir escándalos, ¿verdad? Escándalos porque pues se perfilaban como candidaturas obligadas de los partidos por su posicionamiento, por su posición en las encuestas, y es un escándalo que pues no vayan a formar parte del proceso. Entonces, proponía empezar con el tema de Margarita Zavala. A mí me parece bien, si quiere Antonio darnos su punto de vista. Por favor, comentar al respecto. Bueno, yo aquí sí voy a requerir que nos ilustres, porque los procesos internos del Partido Acción Nacional son, la verdad, un poco misteriosos, extraños de comprender para alguien que no ha estado cerca de ese partido. Yo digo extraños de comprender porque, si bien todos sabemos ya de la animadversión entre los grupos del expresidente Felipe Calderón y la actual dirigencia encabezada por Gustavo Madero, uno no alcanza a entender la virulencia y la descalificación hacia pues verdaderamente no solamente una personalidad del partido, como es la ex primera dama, con trabajo político de décadas y trabajo propio. Incluso creo que por ahí hay una anécdota ahí de cómo se conocieron ella y su esposo Felipe Calderón, justamente en el activismo político,
de modo que no se trata de una propuesta nepotista, sino de una personalidad muy reconocida, hija también de una personalidad muy reconocida político dentro del Partido Acción Nacional, y que de alguna manera pudo haber ayudado a zanjar este tema de la división interna, que al parecer el nuevo dirigente nacional ha estado muy empeñado en lograr, ¿no? Uno desde fuera ve que ya no hay la virulencia, el volumen, quizá por abajo no sabemos lo que sucede, pero hacia afuera parecía que las cosas estaban un poco más tranquilas. Esta es una señal en lo contrario. Además, no darle su lugar a un activo, porque además no es que sea un fardo, como en el caso de otros recientemente renunciados de sus partidos. Margarita Zavala no es un fardo, no es un lastre en su partido, al contrario, es un activo, de modo que pues Óscar, sí te pido que nos expliques un poco qué sucedió ahí. ¿Qué está pasando? A ver, lo que voy a manifestar es totalmente una opinión personal, porque de entrada tengo que coincidir totalmente con lo que dice Antonio. O sea, sí se evidenció un grave error de parte de la dirigencia de Acción Nacional, de su Consejo Nacional, no haber abierto la puerta para una candidatura, donde es una candidatura que además es bien vista por la ciudadanía, donde se reconoce el papel de Margarita, que aquí hay que ser muy claros, porque aquí me parece que hay que subrayar que el trabajo de Margarita no es como esposa de Felipe Calderón. Ella tiene una trayectoria política independiente de Felipe Calderón, y en la anécdota que tú comentas, se conocieron exactamente en el juvenil del PAN, y la líder juvenil del PAN no era Felipe Calderón, era ella realmente la que había hecho el trabajo, y siempre se hizo trabajo político desde el PAN, por lo que viene de su padre, licenciado Zavala. Margarita era la que era un verdadero baluarte en esas arenas del PAN nacional, en esa parte de acción juvenil que ha tenido el Partido de Acción Nacional desde su fundación. Entonces ahí me parece que, a contrario censo de muchos lugares donde diputados, senadores, delegados tienen a su esposa como un activo político que simplemente lo ponen y siguen siendo ellos el poder, las famosas Juanitas, a contrario censo con Margarita, ella tiene un trabajo político por ella misma. Entonces eso tenía una virtud también, y su desempeño como primera dama también tenía un plus de no, al momento de tú comparar las actividades de Marta Sagún con los de Margarita Zavala, pues entonces sí te das cuenta que ella supo guardar muy bien su distancia, hizo su papel como primera dama, dejando una distancia real sobre las decisiones de su marido, que era en ese momento el presidente, y ella, aún pudiendo y teniendo la capacidad política para, yo creo que actuar de otra forma, ella al contrario hizo un pie a un lado y atrás, y ella se quitó de los reflectores exactamente previendo estos escenarios. Entonces el error que comete el Comité Directivo Nacional y el Consejo Nacional del PAN es no entender eso. ¿Y por qué toma esta decisión? Insisto, desde mi muy personal punto de vista, es que los compromisos que había generado Madero ya no habrían un espacio para esta circunstancia. Entonces hubiera tenido que sacrificar a alguien de los que supuestamente lo apoyaron en esta elección para poder haber abierto el espacio para poder meter a esta candidatura, que son espacios muy reducidos, porque son exactamente los lugares 1 y 2 de cada una de las circunscripciones. Estamos hablando eran solamente 10 diputaciones lo que se estaba manejando en este momento, que eran diputaciones que realmente aseguran de manera automática su entrada al Congreso, porque pues obviamente por los números Acción Nacional obtendría por lo menos 8 o 10 o 16 o 13 diputaciones, dependiendo de cada una de las circunscripciones, para que pudieran entrar esos diputados plurinominales a esos 200 plurinominales que se reparten en el proceso electoral del 7 de junio. Incluso hasta más, por si el PRI fuera la primera minoría y ganara más distritos uninominales. Efectivamente. La bolsa del PAN incrementaría. Sí, en esa bolsa de diputados plurinominales, o sea, el que más diputados
se repartiría en estos 200 diputados plurinominales sería Acción Nacional, por cómo se va viendo el escenario, donde parece que el PRI ganará las mayorías y el PAN quedará en segundo lugar en esos lugares, y entonces las listas plurinominales del PAN, entonces no estaremos hablando de números, sino de decenas de diputados que van a entrar por esa vía. Entonces, a mí me parece que, insisto, es un error. A mí me parece que el presidente Anaya se está volviendo también un referente interesante en el tema de Acción Nacional, pero no acaba por quitarse el fantasma de Madero. Tan es así que ayer en las redes sociales ya aparecían ciertos desplegados donde quieren lanzar a Gustavo Madero para presidente del partido, y la reacción en las redes sociales ha sido de un total rechazo. Pero entonces ya se ve como que todo va engarzando en el tema de cómo repartes estas candidaturas, a qué liderazgo les vas a dar esas candidaturas, y cómo quieres apuntalar una candidatura que a mí me parece totalmente hueca de Gustavo Madero. Sería un error de Acción Nacional lanzar a Gustavo Madero a la presidencia de la República, pero yo creo que, a pesar de una percepción y un punto de vista que me parecería obvio, hay quienes todavía creen que eso puede darse, y entonces uno de los daños colaterales de esta estrategia errada es que Margarita Zavala no entra en esas listas. Claro, además hay un cobro de facturas, no hay que perder de vista lo que hizo Calderón con el PAN. O sea, hay que verlo históricamente, ¿no? Sí, también podemos decir que Margarita es daño colateral por los dos lados. Calderón ejerció también un control vertical del PAN, y ahorita viene el cobro de facturas. Pero más allá de compromisos, como señalas, más allá de este cobro de facturas, efectivamente, yo creo que el argumento central es lo que acabas de decir al final, de que Margarita podría ser un enemigo potencial a la candidatura presidencial de Madero. Y lo sigue siendo. ¿No? Porque dejarle entrar al Congreso, pues, es abrirle la puerta, que pudiera pelear. Obviamente ella no sería una diputada cualquiera, ella pelearía una vicecoordinación parlamentaria, una comisión. Ellos están vislumbrando todo eso, no sería un... Pues sí, no sería un... Pero a ver, hay una cosa que también me preocupa. Nada más déjame mencionar un nombre, Cocoa Calderón, que es parte de lo que está también mencionando Antonio. O sea, Anaya parece que abre una puerta, por un lado, abriéndole el espacio para que Cocoa sea ya la candidata a la gobernatura de Michoacán, por lo que pareciera entonces que se van recomponiendo las cosas y se va uniendo el panismo en esta lógica, pero así como por un lado te da y pone a la hermana del presidente, a la esposa del presidente le cierra la puerta. Pero Cocoa es más una política local, ¿no? Yo Margarita lo veo con una política nacional. Sí, puede ser. ¿Sería desdoro que Margarita Zavala ocupara el puesto número 4, 5 o 6 de la circunscripción? No, al final no, pero yo creo que entonces hay dos vías. Cuando tú decides, yo lo comento, en Acción Nacional, tú tienes que decidir si vas a ir por una diputación por vía de mayoría o por vía plurinominal. Entonces, al momento en que tú ya traes un registro con unas firmas, entonces tú optas por ir por esa candidatura plurinominal, lo cual ya no te da la posibilidad de registrarte en la otra. Entonces, lo que sucede en esta dinámica es que ella ya optó por eso, y entonces el procedimiento para concursar por estas otras diputaciones plurinominales se está viendo por otra vía. Entonces ella, al momento que decir yo quiero concursar por esta, cancela la posibilidad de todas las demás. No hay forma de que ella podría entrar.
de San Carlos Salinas de Gortari. Muy bien, continuamos después de esta falla técnica. Seguimos platicando sobre el caso de Margarita Zavala, sobre cómo efectivamente, como ella comentó, que le tuvieron miedo para que ella ingresara, ¿verdad?, al Congreso por la vía plurinominal. Pero a ver, aquí hay un aspecto que me preocupa, ¿no? Efectivamente ella es un activo muy valioso del PAN. Y naturalmente que pues, con base en eso y en reconocimiento a su trayectoria, en fin, pues lo normal, lo lógico, lo políticamente correcto, podríamos hasta aventurar, era que ingresara por esa vía. Pero si efectivamente es un activo tan valioso, yo me pregunto, ¿por qué no competir por una diputación federal? ¿Por qué no haber vislumbrado eso? Si realmente es tan valioso, si realmente es un activo tan importante, y después de haber sido la primera dama, que no pudiera ganar un distrito federal o un distrito local. Yo pregunto. Nos decía Oscar ahorita fuera de cámaras, fuera del aire, que hay un procedimiento ahí interno que impide la doble inscripción. Así es. Entonces, sí, en esa dinámica. Ahora, yo pondría esta posición. Si en el CEN, donde parecería que ya las cosas como que van cambiando, que el presidente Anaya ha mostrado otro rostro distinto al de Madero, Margarita no tuvo la aceptación que debió haber tenido en la lógica del activo político que es. Si tú lo planteas eso hacia una diputación donde el que maneja el proceso es el comité directivo regional del Distrito Federal, aquí hubiera sido mucho más complicado, porque al final de cuentas las cosas se decantan. Lo que está sucediendo en el CEN también pasa en los comités directivos estatales y en el caso del Distrito Federal igual. Entonces hubiera sido una posición complicada, porque realmente a Margarita le hubiera tocado, y hoy lo que te digo, la diputación que es del distrito de Benito Juárez, el 15, pues el 15, Juárez, un seguro. Entonces, claro. Entonces, aquí a lo mejor voy a ser muy claro y muy preciso, y yo creo que ese es el valor verdadero de que un amigo como yo esté hablando de estos temas, porque plasma realmente lo que está pasando. Esa diputación le toca al diputado Doring, que fue un activo político importante de Madero en la campaña para la presidencia del Partido Acción Nacional. Entonces el problema es que lo que ahorita estamos pagando son las facturas de lo que se comprometió para el proceso Cordero Oliva, Madero Anaya. Entonces, claro, en ese conjunto, pues sí. Entonces no puedes decirle, por ejemplo, entonces tú dirías, mejor entonces mandemos a Doring como pluri y dejemos a Margarita en esa posición. Entonces mueves todo lo demás. Pero entonces mueves toda la fila, porque entonces el diputado local Santiago Taboada, que él sí fue nombrado, a diferencia de Margarita en esta lista, no hubiera entrado ahí, y entonces aunque en una mueves visión, todo el escenario. aunque fíjate, una visión estratégica, pensando en los votos que puede tener el PAN en el DF, ¿qué posición se le da al PAN en el DF? ¿No se le da tercero o cuarto? No, y se le da acaso las delegaciones que ha tenido históricamente. Pero estratégicamente no necesitaría alguien como Margarita que levantara la elección en el DF. Sí, por supuesto. Y esto en esa visión. Pues hubiera necesitado a alguien como ella para contrarrestar, ¿verdad? El recorrido de Andrés Manuel por las delegaciones. Sí, Margarita Zavala en la Asamblea Legislativa o simplemente haciendo campaña, ella sería ya una proyección muy interesante para jefe de gobierno. Para jefe de gobierno. Imagínate en un escenario así un poco loco, ¿no? Que Madero fuera para la presidencia y Margarita para la jefatura de gobierno. Pues sí, pero eso solamente ¿no? A ver, primero es una visión estratégica. Lo que tú estás diciendo es un sueño agridulce, porque tener a los panistas, a Madero como candidato a la presidencia, sería verdaderamente una pesadilla. Pero tener a Margarita como un activo hacia el Distrito Federal nos pondría a competir y pondría en una posición muy grave a las izquierdas, porque al final de cuentas dirían, a ver, el PAN está lanzando un peso completo, el PRI seguramente lanzará algo parecido,
Y entonces, tanto Morena como el PRD tendrían que pensar si divididos, como lo van a salir esta vez, pueden competir otra vez por una posición que hoy para el PRD no es fundamental, es vital. Porque de lo que pasa en el DF depende de lo que pasa en el PRD a nivel Si no se nacional. acaba el PRD. Así es. Entonces yo lo que te diría es exactamente, pero lo que demuestra es que están imperando más los intereses particulares que los intereses del PRD. Pero de muy corto plazo, ¿no? O sea, Efectivamente. no están teniendo una visión estratégica de largo plazo. Efectivamente. Bueno, la visión de Estado, digamos que está un poco ausente. Pues no El digas de país. Estado, una visión estratégica del partido, Sí. ¿no? O sea, como partido, ¿no? O sea, ¿hacia Ahora, dónde yo te voy a voy? decir una cosa y ahí sí voy a hablar en defensa de Acción Nacional. Yo veo que la falta de visión la están teniendo todos. Por eso Bueno, digo, Bueno, ¿qué tal si en pasamos general- ahora al PRD? oh, bueno. ¿O qué ibas a El comentar? chichi. No, yo digo que efectivamente, como dice Oscar, el PRD tiene que agarrarse, pero con las uñas del DF. ¿Sí? La dirigencia nacional encabezada por Carlos Navarrete está intentando un poco lavar su imagen haciendo activismo en Michoacán, donde no van a recibir demasiados reclamos, y están impulsando a Silvano Aureoles. Ahora, la cuestión interna del PRD, eso es delicado para el grupo dominante, que es el de Nueva Izquierda. ¿Por qué? Porque Nueva Izquierda ya no tiene, ya perdiendo a Ángel Aguirre, que lo tenían medio así, tampoco era de que fuera de Nueva Izquierda totalmente incondicional, pero perdiendo esa posición de Guerrero, ellos adentro ya no tienen gobernadores propios. Arturo Núñez no lo es, Mancera no lo es, y al contrario, Mancera está armando su propio equipo para eventualmente apoderarse del partido y o la candidatura presidencial. Graco Ramírez, si bien es el mismo origen que el de Nueva Izquierda, le hace los chuchos, No es un chucho. hizo realmente. varios años política en el estado y a nivel nacional con el grupo de Héctor Bautista, Es que más es el de ADN, ADN. es más ADN, exactamente. Y bueno, pues evidentemente no puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? Y evidentemente si los chuchos tienen a un gobernador que les sea cercano, pues es Graco Ramírez, que también hay que ver cómo sale en Morelos, que está siendo muy cuestionado. Entonces, Nueva Izquierda no tiene una posición propia a ese nivel, curiosamente como si la tienen los aliados. En esta ocasión, el grupo de, ya iba a decir el regente, el doctor Miguel Ángel Mancera, fue su aliado en la elección interna, pero pues no se contempla de esa manera. No lo veo mal, tiene más talante de priista que cualquiera. Así es, entonces, no, el mismo Mancera está manteniendo su gestión en base a la alianza con el presidente Peña Nieto. Digo, no hay ninguna vuelta de hoja en eso. El tema es que surge un rival muy incómodo, que es Morena, y Morena tiene personalidades conocidas que también pues es un doble filo, ¿no? Claro. Porque pueden ser conocidas para bien o para mal. Y debo señalar que en uno de esos casos de las precandidaturas electas democráticamente por Andrés Manuel López Obrador, Y su dedo, lo que dice su dedito. que es el caso del precandidato en la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, el diputado Ricardo Monreal, pues ya lo hemos dicho aquí, es desde mi punto de vista políticamente ilegítimo. Igual si Amalia García aún pretende lanzarse por Miguel Hidalgo, ¿no? La jefatura delegacional. Que ahí sí tiene un opositor. Si bien no es que sea un opositor, pero es es otra ficha dentro de la baraja del mismo grupo político. Ahora el delegado Víctor Romo
está sacándose de la manga a pues, un viejo conocido nuestro, a David Razú, quien es el secretario de gobierno a Miguel Hidalgo, director jurídico, tienes razón, y que bueno, pues al parecer, ante la visión de que Amalia García está muy desprestigiada, incluso repudiada en algunos medios, lanzaría su propia ficha, claro, que además sería de él que apuntalaría la posibilidad de que Romo fuera a encabezar al grupo del PRD en la próxima Asamblea Legislativa. Así es, aunque parece ser que Víctor Hugo ya no se registró, hasta donde entendí, ni Jesús Valencia, ni Víctor Hugo acudieron al registro. Propongo esto, ¿por qué no hacemos un programa especial de las delegaciones? Y ahorita concentrémonos. Nada más déjame mencionar en el tema Miguel Hidalgo, que sí es muy importante, que Demetrio Suárez de la Tejera y Arne Sidney Amsden-Ruttenjag registraron candidaturas independientes en Miguel Hidalgo. ¿Y alcanzaron a cubrir los requisitos? Los 27,000 firmas o algo así. Muertos de risa. ¿Les parece que hagamos un programa especial de las delegaciones? Sí. Yo creo que eso amerita todo un tema. Aquí me interesaría ver que ya que pasamos el tema de Margarita, que de alguna manera exhibió justamente lo que se comentaba con relación al PAN. ¿Por qué? Porque digamos cada caso está exhibiendo el modo de hacer política de los partidos. Qué triste. Ahora, a ver, Ríos Peter. O sea, Ríos Peter encabezaba las preferencias en Guerrero. Antes del 26 de septiembre. Y pues, o sea, es uno de los activos que tiene mejor cara en el Senado del PRD. Y para el PRD es un golpe brutal. No solo en Guerrero, sino en conjunto, ¿no? Que Ríos Peter se haya bajado y por las razones que están diciendo. Sobre todo. O sea, por las que él dice, ¿no? O sea, su argumento fue, querían que pactara con Ángel Aguirre y por esa razón yo me retiré. Exactamente. ¿Qué va a significar primero en Guerrero y en general para el PRD esto? Es una complicidad y además una carga y un costo político que a mí me parece que al PRD le está costando. Por eso volvemos al tema del DF. El DF es la tabla de salvación del PRD hacia el 2018. Obcecación, caradura, necedad, complicidad, sí, ya no encuentro más. Pero ¿por qué salvar a Ángel Aguirre? O sea, alguien que, como dijo Ríos Peter, es más bien parte del problema y no la solución. ¿Qué les parece si ahorita continuamos? Tenemos que hacer una pausa. Estamos aquí comentando el tema de las candidaturas frustradas o polémicas. Estamos aquí por astl.tv. Continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque
nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos aquí en Contrapunto TV. Estábamos ya con el tema de Ríos Peter y de por qué, según la versión que él da, Ortega le pidió que si quería ser candidato, pues que acordara con Ángel Aguirre. Aquí la pregunta es, ¿por qué acordar con Ángel Aguirre? Si es alguien que se ha vuelto muy polémico, muy cuestionado. ¿Qué está sucediendo con eso? Lo dijo en otra coyuntura parecida, justamente con Nueva Izquierda, ese viejo sabio que es Porfirio Muñoz Ledo. En su momento dijo, ¿qué les sabrá? ¿Qué les sabrá Ángel Aguirre? Porque, como decía en mi anterior comentario, Ángel Aguirre llega apadrinado por Marcelo Ebrard y cobijado por Nueva Izquierda a la candidatura por el PRD. Ya después Zambrano se fue de su coordinador de campaña y ya hicieron la alianza con el Movimiento Ciudadano y con el PT. Pero a la hora de que llegaron al gobierno, pues no salió toda la lista de parientes directos a quienes les dio empleo el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Eran algo así como 140 y tantos. Impresionante. Y muy pocas posiciones a Nueva Izquierda, salvo pues, la consentida del momento, que era Beatriz Mojica en Sedesol estatal. De modo que tampoco Ángel Aguirre era un incondicional, como se ha querido que se vea. Ángel Aguirre tenía sus propias canicas, tenía su propio juego, y los chuchos en este sentido eran sus buenos aliados y socios, pero no eran sus dueños. Y de modo que debe seguir habiendo un pacto que, quién sabe, habría que preguntarle al propio Ortega qué es lo que esconde. Ahora, por otro lado, a mí en lo personal me decepciona mucho porque habla de la falta de liderazgo y de mando del presidente formal del partido, que en su momento, y por conocerlo y haber trabajado con él hace muchos años y ver el ascenso de su carrera, pensábamos varios que de todos los personajes de Nueva Izquierda, Carlos Navarrete sería el que resultara con más luces, y pues no lo han dejado en paz. Desde antes de que se sentara en la silla, o más bien que tomara protesta en ese mismo Consejo Nacional, ya lo estaban tumbando con este asunto y no ha salido a la luz. No sale en prensa. Si sale en prensa, salen notas pagadas. Realmente es una lástima que a Navarrete le haya tocado explotara este asunto. Justo. Pero además, si eso no fuera poco, estas revelaciones de Ríos Peter, quien sí fue Nueva Izquierda en su momento, quien sí fue impulsado por ellos, ahora salga a decir que pues el que pone las condiciones es Ortega y no el presidente del partido. Claro. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Carlos Navarrete? Dijo, bueno, antes eran 6 precandidatos, ahora son solo 5. Quiso ser un poco irónico ahí, pero pues sabemos que, como dijiste tú, Enrique, esas razones a las que aduce y que ha seguido repitiendo Ríos Peter, de que él no le entra la componenda, que no se vale esa clase de negociaciones y condicionamientos. La verdad, habría que estar presionando a todos los actores a que den su versión. Bueno, yo nada más añadiría un ingrediente, sobre todo porque está el tema del Senado de la República. ¿Qué tanto se están moviendo las fichas adentro del grupo parlamentario del PRD en el Senado, que Mario Delgado presentó su renuncia y su adhesión a Morena? Bueno, hay que decirlo,
Mario Delgado realmente pues no es demasiado lo que puede aportar en cuanto a votos, no decir nada, ni perfil. Y en perfil, lastimosamente, hay que decir cómo llega Mario Delgado al Senado. Sí, después de una negociación con Marcelo. Claro, pero ¿por qué se dio esa negociación? Porque Mario Delgado, y no sé si me permites el chistorete, Mario Delgado fue promovido por Marcelo Ebrard como su delfín, y al interior del PRD le empezaron a llamar el charal. Sí, nunca dio el ancho para ser su sucesor, porque esa era la tirada, esa era la intención. Estaba como secretario de Educación. Estaba ¿no? como de finanzas, y luego después de educación, para que se diera un poco más de imagen, exposición pública, y pues no dio el estirón, y lo que le salvaron, el espacio que le salvaron a él fue pues ni más ni menos que el senador que fue por parte el Distrito Federal, fue ¿no? parte de la negociación de Ebrard, ¿no? Sí, claro. Que hoy por hoy Ebrard parece ser que va a tener su candidatura por Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, pero a ver, perdón, antes de seguir con ese tema, ¿por qué no terminamos con lo de Guerrero? Porque también hay otro argumento de por qué este pacto con Aguirre. Se supone que Aguirre sigue manejando los hilos de la política fáctica en Guerrero. Ya, obvio. Y justamente los precandidatos que quedan son de su grupo. Sofío Ramírez, ¿ya? Y el único que no quedó pues es su propio hijo, ¿no? Exacto. Y entonces que también por esa razón, o sea, de hecho, ya en lo de Ayotzinapa ya Aguirre no lo mencionan, o sea, ya no se ve que haya ese vínculo, a pesar de que sí lo hay, pero ya no se le ha mencionado. Entonces, aparentemente Aguirre quedó ya a salvo del asunto, y por tanto él va a poder seguir manejando los hilos políticos en Guerrero, y que por esa razón se buscaba que Ríos Peter pactara con él. Bueno, ustedes conocen mi posición con respecto a todo lo que fue la tragedia de Iguala, y que he rechazado la tesis del crimen de Estado, pero esta sí es una irresponsabilidad de Estado, el que Ángel Aguirre esté quién sabe dónde, quién sabe cómo, quién sabe en qué condiciones y por qué. Cuando sí tuvo responsabilidad. Por supuesto. Entonces ve qué interesante está todo eso, ¿no? Porque me llama la atención que no se ha mencionado, que no haya protestas fuera de su casa, o que no haya ninguna persecución política. Pensemos en los radicales, ¿no? Que están ahí, ¿no? Como si él no tuviera nada que ver en el asunto, ¿no? O sea, cada vez el conflicto se ha ido escalando más, sobre todo a nivel federal, ¿no? Pensemos lo que pasó con el ejército, y en un responsable obvio, porque a final de cuentas Guerrero era responsabilidad de Ángel Aguirre, no suceda nada. Intocado. Exacto. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué los radicales no lo están molestando a él? No aparece en ninguna lista, no aparece como parte de estas protestas. Ahora sí que su nombre no está en la lista. Exactamente, ¿no? Entonces ahí hay cosas que todavía van más allá de la comprensión racional. Yo creo que hay que entender simplemente cómo se va el manejo y las negociaciones políticas. Por eso, pero ¿qué hay ahí? Una explicación puede ser su vínculo con el figueroísmo. Hay que ver si efectivamente su rompimiento con los Figueroa fue tal. Y hay que ver qué tanto los Figueroa, pues tampoco los mencionan a ellos, siendo que fueron los villanos de la película más de 40 años, ¿no? Y no será que detrás de estos radicales, o sea, me llama también mucho la atención toda la impunidad que hay. ¿No será que detrás de todos estos radicales no hay manos políticas, incluso dentro de los mismos caciques de Guerrero? Si el tema de las normales, ¿no?, rurales, la presencia de la guerrilla, más el ingrediente del narcotráfico y su vinculación con estos grupos,
siempre fue tolerado, cuando no estimulado y prohijado por el poder de los caciques y el poder estatal. Entonces, no es una hipótesis que no se puede dejar de lado. Ultraizquierda y ultraderecha suelen ser dos extremos que se llegan a Aunque juntar, no hay ultraderecha ahí, pero los caciques podrían ser, dentro de este maniqueísmo, digamos, los caciques de Guerrero podrían cumplir la función de ultraderecha y que ellos puedan ver como funcional para ellos todo este activismo de la ultraizquierda. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, no se puede, esto es como parte, digamos, de su juego maquiavélico político, ¿no? No se puede descartar de ninguna manera. Como pasaba en Colombia con la guerrilla y los paramilitares, ¿no? Que a final de cuentas, ultraderecha y ultraizquierda eran funcionales para su juego y para los mismos narcotraficantes. Es incomprensible, ¿no? es para incomprensible. Los narcotraficantes, ¿no? Por ejemplo, eran funcionales para los narcos. Es incomprensible. ¿A quién le interesa desestabilizar? Y cuando hablamos de desestabilizar, estamos hablando ante todo de Guerrero. Claro. Disculpen. Pues estoy en eso. Disculpen. Bueno, a ver, yo de todo esto? A ver, nos salimos un poco, no, pero sí está vinculado al tema de poner a las los caciques candidaturas como ultraderecha me parece que es solamente como un símil, ¿verdad? No, es finalmente la función que cumple. Sí, pero no es un símil, es la función que cumple. Yo no coincido. Yo creo que el ¿por qué no? cacique es cacique y la ultraderecha es ultraderecha. Entonces, A ver, ¿por qué no podrían cumplir esa función? porque a mí me parece que tienen orígenes distintos, nada más. No, ¿cuál es la función? Más allá del origen, la historia, El control. las teorías, El cacique controla, la ¿no? función que cumplen en una coyuntura política. ¿Sí? Es lo que ahorita estamos analizando. A ver, ¿cómo entenderías? Y aquí mejor nos disculpamos con la audiencia porque nos estamos saliendo un poco. ¿Cómo entenderías toda la impunidad que hay, ¿sí?, en Guerrero? ¿Cómo entenderías que la CETEC y otras organizaciones Sí. hacen lo que quieran? O sea, para muchos resulta incomprensible, que va más allá de que el gobierno federal sea tolerante, que no quiera caer en provocaciones. O sea, se puede entender eso. Lo que no se puede entender es cómo los alcaldes, el gobernador, Por eso los hay poderes una fácticos, complicidad, ¿no? los poderes Total. fácticos, a ver, cómo los poderes fácticos, ¿sí?, que no responden más allá de su propio interés, permiten que haya toda esta impunidad. Por la complicidad, esa es la respuesta. Pudiera ser. Que hay una complicidad entre todos, donde digo, a ver, tú mismo lo estás diciendo, en el río revuelto la ganancia es de los pescadores. Si aquí estos están haciendo esto, pero a mí me conviene porque yo obtengo un beneficio político, pues que sigan haciendo eso, a mí no me interesa. Si los de este lado están haciendo sus movimientos y chocan contra los otros, pues a mí en su debilitamiento yo también salgo fortalecido. Entonces es un tema de simplemente de pesos y contrapesos, de equilibrios, y de yo sacar como gobierno o como funcionario o como partido político la raja que a mí me interesa, que es seguir manteniendo el control del poder y los dineros. Me parece que a lo mejor me parecía simple, pero así me parece que es. Estos grupos no salen a actuar si no es que tienen la seguridad de que no les van a hacer nada. Y para tener esa seguridad, pues tienen que tener, si no la complicidad o la protección, sí estar seguros de lo omiso de la autoridad local. ¿Y eso cómo lo logran? Bueno, lo pueden muy fácilmente lograr en la dinámica de sus propias actividades y apelando a esta tolerancia que tú mencionabas, tanto a nivel local, estatal y federal, pero saben que tienen una protección más allá que no se negocia necesariamente en Chilpancingo. Yo creo que tiene que haber actores de otro nivel para que se siga no solo tolerando, sino que vaya escalando, ¿no? Que vaya escalando y la cuestión es, ya vimos que está fuera de la izquierda partidaria. La izquierda partidaria ya no incide, ¿no?
A ellos lo usaron o se usaron mutuamente con un poder local muy fuerte, que era el de Ángel Aguirre. Y el de Ángel Aguirre no sabemos si solito o acompañado del cacique histórico con el que creció políticamente. Entonces, simplemente hay que ver quién se mantiene vivo, ¿no? Y con relación a eso, entonces, que Ríos Peters se haya bajado, ¿le puede costar el gobierno al PRD en Guerrero? Yo creo que sí, digo. Actualmente sí, pero pues si hablamos de las mismas complicidades, te aseguro pero fíjate lo que estamos hablando, va a perder el poder el PRD en Guerrero. Pero me parece que ya lo perdió. O sea, la estructura partidaria Entonces, es desechable. ¿puede regresar el PRI ahí? Puede regresar, ahora sí que el que ponga el candidato más respaldado. Yo no creo que después de todo lo que ha sucedido, el perredismo honesto que debe haber en el Estado, pueda salir a hacer campaña. Quiero resaltar, subrayar lo de honesto, porque ya vimos ahorita que dijiste lo de que se está exhibiendo la manera de hacer política de cada partido, ya vimos el caso San Luis Potosí. El señor alcalde de esta población, que ni siquiera Graciano es la Gallardo, Graciano Sánchez, ¿no? El municipio es Graciano Sánchez, ajá. Bueno, resulta que el señor ya tenía comparado a todo el consejo. O sea, si surgía ahí algún espontáneo, pues no iba a lograr nada, y se sospecharía que pues fue un espontáneo Juanito, ¿no? Marca Juanito. Y estamos viendo así cómo se resuelven las candidaturas al interior. Quiero subrayar esto porque el PRD como bandera tuvo siempre este discurso de apelar a las bases para sacar candidaturas representativas. De hecho, ese fue el argumento de por qué la corriente democrática se escindió del PRI. Recordemos, lo que se le estaba reclamando a la dirigencia del PRI no era que ya estuvieran apuntalando a Carlos Salinas de Gortari como candidato, sino el de que no se abriera el juego interno, pero desde la cabeza de la pirámide hacia el pueblo más remoto. Siempre fue el verticalismo el que decidió, y que ahora el PRD, que a Carlos Madrazo le costó la vida, ¿no? Exacto, y que ahora el PRD sea el partido, porque es el que se ha evidenciado, el partido donde la impunidad y el dinero deciden las candidaturas, pues es un fracaso histórico e innombrable, ahora sí, de parte de la izquierda y el prismo disidente que formó esa corriente. Pero nada más déjame hacer un comentario. Sí. Aquí lo que yo coincido totalmente en lo que dice Antonio es en esto que acaba de plasmar, pero a la postre lo que sí está interesante es que lo que dice es: se ganará el que lleve el candidato más reconocido y con mayor limpieza en su trabajo político. Pero aquí el PRI tiene que tener mucho cuidado, porque ya cometió el error en Michoacán, por ejemplo, de poner un Fausto Vallejo. Y al momento de poner un candidato como este, con esa visión y con esa vulnerabilidad en muchos sentidos, el Estado estaba sumido en una crisis terrible. Y lo que puede pasar, que ya está en Guerrero, es eso. Y si ahorita ponen candidatos que no vayan a hacer un trabajo real sobre lo que va a estar pasando en Guerrero, Guerrero se va a volver más que un foco rojo. Cuidado, porque al final de cuentas, gane el PRI o el PRD, yo creo que ahí lo que se requiere es alguien que verdaderamente quiera reconstruir desde las bases, tanto lo político como lo social, como lo económico, como lo global en esa parte. Ese es el argumento para la desaparición de poderes, ¿no? Fundamentalmente, el que desde el centro se decida y efectivamente
se suspenda el proceso electoral y se entre en un proceso de recomposición profunda. Eso creo que es algo que no se ha descartado. No hay una claridad con respecto a que si va a haber elección en Guerrero o no. Perfecto. Bueno, ahí es donde yo pienso que justamente como parte de este maquiavelismo político, justamente están usando a los radicales con esta supuesta lucha contra que haya elecciones, pues es funcional contra todos aquellos poderes fácticos que quieren imponer sus candidatos, ¿no? Si no pones mis candidatos, No hay elección. entonces pues no hay elección. Obviamente no se maneja así, pero obviamente por debajo del agua le dan cuerda a estos radicales para que sigan justamente boicoteando el proceso electoral, ¿no? Claro. Y es ahí donde resurgen los caciques como Ángel Aguirre y Rubén Figueroa, ¿no? que a final de cuentas, por debajo del agua, están manejando estos hilos, ¿verdad? Hay que recordar una frase, ahora que al parecer le niegan el arraigo domiciliario a doña Elvester Gordillo, hay que recordar la amenaza que lanzó cuando la prendieron. Palabras más, palabras menos, que no, dijo, la que les voy a armar. La que les voy a armar, la armó, y es parecido, es la reacción de los caciques, justamente. El cacique tiene que arrebatar, si no, no lo es. Y pretender que no lo están haciendo en Guerrero, pues es también qué bueno que una ingenuidad. Qué bueno que comentas eso, porque otra cosa que llama la atención en toda esta crisis de la educación que vive Oaxaca, Guerrero, Michoacán, probablemente hasta Chiapas, es de que el CENTE, o sea, era una situación ideal, digamos, para que el CENTE fuera ganando los espacios que estas organizaciones están dejando, porque por dedicarse al activismo político, pues ya no están educando, ¿no? Y sin embargo no, como que el CENTE está dejando, ¿verdad? Se está a la expectativa, pero obviamente justamente con un sesgo político, y está dejando que la situación se vaya deteriorando y se esté agudizando. Pero bueno, amigos, creo que hay más que podamos comentar. El programa pues ya está por terminar. Digamos, como conclusión de esta primera parte, vamos a llamarla así, que estas candidaturas frustradas están exhibiendo. A ver, ¿no hay en el PRI candidatos frustrados? Creo que ese todavía, ese podemos seguir. Poncho Guajardo. Eso lo podemos dejar para la siguiente, de que pues el tema quedó inconcluso. Bella contra Bella. Pero aquí ya podemos ver cómo estas candidaturas frustradas están exhibiendo un modo de hacer política. Obviamente hay otros modos de hacer política, que es a través del dedazo. Ya vimos como Morena es un dedazo. Sí. O el caso del PRI, Ivonne Álvarez también fue resultado de un dedazo, pero no solo eso, pero influyen otros factores que tiene que ver con la situación de Nuevo León, que evidentemente se evalúa. Creo que habría que hablar incluso, y particularmente en el caso del PRI, habría que cuestionar si hay proyecto legislativo, habría que observar quiénes son los candidatos. Se habla de una nueva juniorcracia, caray, de miedo. Bueno, de miedo. Porque claro, ella no era la candidata del grupo de Peña Nieto. No, pero esa es otra cosa. Hay otros factores. La lógica, la lógica que lleva, la brillante lógica política que lleva al presidente de la República, porque no puede ser nadie más, a decidir que bueno, pues si hay una mujer de muy atractiva imagen, independientemente de su gestión, que está candidateándose, pues no podemos poner a alguien con cara de burócrata. Como Guajardo, ¿no? Pues, que era su candidato. Entonces, la gran propuesta política de esta campaña es Bella contra Bella, ¿no? O más, ¿quién se oxigena más el cabello?
no, si Ivonne o Margarita. Digo, Bueno, pues qué bueno que quedó todavía pendiente la charla. Creo que vamos a hacer extensiva la invitación a Antonio para el próximo miércoles, muchas gracias. para seguir comentando estos temas. Sobre todo quedó el gran tema del Distrito Federal, que da para mucho. Vamos a aprovechar la experiencia también de Oscar, que nos platique qué está pasando con las candidaturas a las delegaciones, a los distritos federales y locales. Él tiene una experiencia directa muy vivida, en fin. Y bueno, amigos, pues los invitamos al próximo miércoles para seguir platicando sobre las candidaturas. Esperemos que estén tan motivados con nosotros para estar pendientes del tema. No hay que olvidar los millones y millones de pesos y el poder que está en juego, y que obviamente pelear las candidaturas hay mucho en juego que ganar o que perder. Los invitamos para el próximo miércoles. También queremos invitarlos para que se queden en astl.tv, para que se queden en el programa Si Yo Fuera Servidor Público. Agradecemos su atención y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Gracias.